Este es un video acerca de las cosas, como autos, teléfonos y bombillas de luz, y una conspiración que en verdad las volvió peores. Este video es patrocinado por NordVPN, más sobre ellos al final del video. Estoy en la estación de bomberos de Livermore número 6. Aquí tienen la bombilla de luz que ha estado encendida por más tiempo en todo el mundo. Ha estado encendida por 120 años, desde 1901. ¿Es esa de allí? Sí, esa es. Ni siquiera está conectada a un interruptor, pero tiene una batería de repuesto y un generador. Así que la pregunta es, ¿cómo es que esta bombilla ha durado tanto tiempo? Fue fabricada a mano no mucho después de que las bombillas comerciales sean inventadas, y aún así ha estado funcionando por más de 1 millón de horas, mucho más de lo que se supone que una bombilla actual debería durar. Hace cierto tiempo un amigo me contó esta historia, que alguien había inventado una bombilla de luz que duraría para siempre, hace años. Pero nunca pudieron venderla porque una bombilla eterna implica un modelo de negocios terrible. Es decir, tus clientes nunca regresarían y eventualmente se acabarían las personas a las que podrías vendérselas. Creí que esta historia era ridícula. Si pudieras crear una bombilla de luz eterna, todos decidirían comprar la tuya antes que la de tus competidores. Y así podrías cobrar precios más altos y ganar mucho dinero, incluso aunque la demanda eventualmente se acabe. No podía imaginarme que tuvimos mejores bombillas en el pasado y que intencionalmente las hicimos peores. Pero resulta que estaba equivocado. Al menos en parte. Inventar una luz eléctrica viable fue difícil. Este es el típico diseño de luz incandescente, que posee una corriente eléctrica viajando a través de un material, que hace que se caliente tanto que brille. Menos de un 5% de la energía eléctrica es lo que se ve como luz. El otro 95% se libera como calor. Así que estas son, en verdad, bombillas de calor que sueltan algo de luz como efecto colateral. La temperatura del filamento puede llegar a los 2800 grados Kelvin. Eso es la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. A temperaturas como esa, la mayoría de los materiales se derriten y si no se derriten, se queman. Por eso, en la década de 1840, a Warren de la Rue se le ocurrió colocar el filamento en una bombilla de vacío para que no exista oxígeno con el que reaccionar. Para 1879, Thomas Edison había creado una bombilla con un filamento de algodón que duraba 14 horas. Otros inventores crearon bombillas con filamentos de platino y otros materiales carbonizados, y gradualmente el tiempo de vida de las bombillas fue en aumento. Los filamentos cambiaron de carbón a tungsteno, que tienen un punto de derretimiento muy alto, y a comienzos de los años 20, el tiempo de vida promedio se acercaba a las 2000 horas y algunas llegaban hasta las 2500 horas. Pero aquí fue donde el tiempo de vida de las bombillas dejó de crecer y empezó a disminuir. En Ginebra, Suiza, justo antes de la Navidad de 1924, se reunieron en secreto importantes ejecutivos de las compañías líderes en bombillas de luz: Philips, International General Electric, Tokyo Electric, la alemana Osram y la británica Associated Electric, entre otras. Formaron lo que pasó a llamarse el Cartel de Febes, nombrado en referencia a Febo, el dios griego de la luz. Allí estas compañías acordaron trabajar en conjunto para ayudarse entre ellas y controlar la oferta mundial de bombillas de luz. En los primeros tiempos de la industria eléctrica, habían existido muchos pequeños fabricantes de bombillas, pero para aquel momento se habían consolidado mayormente estas grandes corporaciones, cada una con dominio de una parte diferente del mundo. La mayor amenaza que enfrentaban era la larga duración de las bombillas. En 1953, por ejemplo, Osram vendió 63 millones de bombillas, pero al año siguiente vendió solamente 28 millones. Las bombillas estaban durando demasiado, disminuyendo así sus ventas. Así que todas las compañías en el cartel acordaron reducir el tiempo de vida de las bombillas a 1000 horas, recortando el promedio de vida a casi la mitad. Pero, ¿cómo podía cada compañía asegurarse de que las demás cumplieran con el acuerdo y acortaran la vida de sus bombillas? Después de todo, ¿favorecería sus intereses fabricar un producto mejor y superar en ventas a los demás? Para asegurarse de cumplir con las 1000 horas de límite, cada compañía debía enviar a las demás sus bombillas a modo de muestra y eran examinadas en bancos de pruebas como este. Si una bombilla duraba significativamente más de 1000 horas, esa compañía era multada. Si una bombilla duraba más de 3000 horas, la multa era de 200 francos suizos por cada 1000 bombillas vendidas.
y hay archivos donde se ve cómo se les cobraban estas multas a las compañías. Pero ¿cómo fabricas una bombilla peor en primer lugar? Bueno, los mismos ingenieros que previamente se habían encargado de extender el tiempo de vida de las bombillas, ahora tenían que hallar la manera de acortarla. Así que intentaron diferentes materiales y tipos de filamentos y conexiones más delgadas. Y si observas los datos, verás que tuvieron éxito. Desde la formación del cártel, el tiempo de vida de las bombillas decreció constantemente. Para 1934, el tiempo de vida promedio era de solo 1.205 horas. Y justo como lo habían planeado, las ventas aumentaron para los miembros del cártel en un 25% en los 4 años posteriores a 1926. Y aunque el costo de los componentes disminuyó, el cártel mantuvo los precios casi sin modificaciones, por lo que aumentaron su margen de ganancias. ¿Sabía la gente entonces que las compañías de bombillas estaban conspirando para hacer que sus productos sean peores? No. El cártel de Fibes decía que su propósito era aumentar la estandarización y la eficiencia de las bombillas de luz. Bueno, sí establecieron que esta rosca sería el estándar. Hoy puedes encontrarla en casi todas las bombillas del mundo. Pero toda la evidencia señala que la motivación del cártel eran sus ganancias y el aumento en las ventas, no que fuese mejor para los consumidores. Entonces, una de las razones por las que esta bombilla ha durado tanto es que fue fabricada antes de la era del cártel. Otra razón es que el filamento siempre ha sido alimentado con poca potencia, solo 4 o 5 watts. Se suponía que sería una luz de noche para la estación de bomberos, que diera solo la luz suficiente para que uno no se chocara con objetos durante la noche. Y el hecho de que esté siempre encendida redujo el ciclo térmico del filamento y sus componentes, limitando el estrés generado por la expansión y contracción térmica. El cártel de Fibes fue inicialmente creado para durar al menos hasta 1955, pero acabó desarmándose en la década de 1930. Ya tenía dificultades por la competencia externa y por el incumplimiento de algunos miembros, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue lo que finalmente acabó con él. Así que este cártel estaba acabado, pero sus métodos sobrevivieron hasta nuestros días. Hay muchas compañías hoy en día que intencionalmente acortan el tiempo de vida de sus productos. Es una táctica conocida como obsolescencia programada. Esto fue de hecho el tema principal del primer video viral de Casey Neistat en el año 2003. Gracias por comunicarse con Apple, soy Ryan, dígame su nombre por favor. Casey, Bien, ¿cómo puedo ayudarlo hoy? tengo un iPod que compré hace 18 meses y la batería dejó de funcionar. 18 meses. Bien, como ya ha pasado un año de su compra, esto quiere decir que habrá un costo de $255 más gastos de envío para que nos llegue y podamos restaurarlo y arreglarlo. Pero a ese precio es más conveniente comprar uno nuevo. Este video obtuvo millones de vistas en un momento donde no existían ni YouTube ni las redes sociales e impulsó un juicio colectivo que Apple resolvió fuera de la corte. Pero no detuvo a la compañía, que continuó con la obsolescencia programada. Luego de una actualización del iOS en 2017, los usuarios de iPhones más antiguos hallaron que sus aplicaciones funcionaban mucho más lentamente o que sus dispositivos se apagaban. Apple dijo que limitó el desempeño para proteger la batería de los dispositivos más viejos y lograr que duren más tiempo. Claro que esto no sería un problema si la batería pudiese reemplazarse. En una serie de demandas que concluyeron en 2020, Apple fue multado o llegó a acuerdos para pagar cientos de millones de dólares. Sin dudas, esta cifra queda pequeña en comparación al rédito que generan al limitar el tiempo de vida de sus productos. Algunos podrían argumentar que la obsolescencia programada no es solamente por ambición, sino que genera beneficios para todos. Durante la gran crisis de la década del 30, cuando más de un cuarto de los estadounidenses carecían de trabajo, un empresario de bienes raíces llamado Bernard London propuso la obsolescencia programada obligatoria para hacer que más gente tenga trabajo y sacar al país de la depresión. Escribió: "El gobierno deberá asignar una licencia de tiempo de vida a los zapatos, las casas y la maquinaria cuando son creados, y serán vendidos y utilizados durante el tiempo de su existencia, algo sabido por el cliente. Luego de que el tiempo asignado se acabe, estos objetos estarán legalmente muertos y serán controlados por la institución gubernamental correspondiente y destruidos si hay desempleo masivo". Esto puede sonar como una idea totalmente loca, pero la gente claramente temía perder sus empleos a causa del progreso tecnológico y los productos de excesiva calidad.
Hubo incluso una popular película nominada a los Oscars acerca de esto. Se llamó El hombre vestido de blanco, de 1951. Se trataba de un científico que inventa la fibra perfecta. No se mancha, no se rompe ni se deshilacha. I think I've succeeded in the copolymerization of amino acid residues and carbohydrate molecules, both containing ionic groups. It's really perfectly simple. La nominación a los Oscars fue por mejor guión. Sí, de verdad. De cualquier manera, inicialmente todos están entusiasmados con el descubrimiento científico de nuestro héroe. Él crea un traje del nuevo material que es blanco porque la fibra es tan resistente que ni siquiera puede ser teñida. Pero es aquí cuando los problemas comienzan. Los dueños de la fábrica se dan cuenta de que no serán capaces de vender grandes cantidades por su larga duración, y los trabajadores temen perder sus empleos. Why can't you scientists leave things alone? What about my bit of washing? When there's no washing to do. Es aquí cuando tenemos la escena del clímax en la que los trabajadores se unen con los dueños de las fábricas para perseguir al científico y destruirlo a él y a su invención. Y lo creas o no, esta película puede haber sido inspirada por hechos reales. En la década de 1949, la fibra sintética de nylon reemplazó a la seda en las medias, y era tan duradera que el producto causó furor de la noche a la mañana. Hubo literalmente hordas de mujeres que intentaban conseguirlas. Cuando los fabricantes se dieron cuenta de que habían hecho el producto demasiado bueno, no destruyeron la fibra, pero sí siguieron el ejemplo del cártel de Fibes. Dieron instrucciones a sus ingenieros y científicos para que encuentren la forma de debilitar al producto y así acortar su tiempo de vida para que compren más. Pareciera que los consumidores están finalmente luchando contra la obsolescencia programada. En la Unión Europea, así como en 25 estados de los Estados Unidos, hay propuestas legislativas para garantizar el derecho a reparación. Estas leyes podrían forzar a los fabricantes a facilitar la reparación de sus productos. Deberán proveer información y acceso a sus partes. Así podrías reemplazar una batería o reemplazar una pantalla rota sin perder tu garantía. Entonces, si el derecho a reparación se convierte en ley, ¿significa que la obsolescencia artificial se acabará? Tristemente no, ya que hay una última cosa que los fabricantes pueden utilizar para hacer sus productos obsoletos, y es a ti. Henry Ford lanzó el primer automóvil comercializado en masa, el modelo T, en 1908, y se lo imaginó como un caballo de trabajo, una herramienta accesible que no se desgastaría, similar a la bombilla de luz eterna. En 1922, Ford dijo: "Queremos que el hombre que compra uno de estos autos nunca tenga que comprar otro. Nunca hacemos una mejora que haga que el modelo anterior sea obsoleto". Pero para 1920, el 55% de las familias estadounidenses tenían un automóvil. Casi todo aquel que pudiera acceder a uno lo tenía. Y ese mismo año hubo una pequeña crisis económica que redujo las ventas tanto para Ford como para General Motors. Quiere arreglar sus papeles, pero ha escuchado que no califica para nada. Soy la abogada Ángeles. General Motors. En 1921, DuPont, la compañía de químicos y pinturas, adquirió la mayoría de las acciones de General Motors y comenzaron a experimentar con pintar los autos de colores diferentes. Hasta ese momento, Henry Ford había dicho: "Puedes tener el color que quieras siempre y cuando sea el negro". Tomó un par de años de pruebas, pero en 1924, General Motors lanzó sus primeros autos en distintos colores y poco después introdujo un truco que suena familiar hoy en día. Cada nuevo año presentaban autos en diferentes colores. El objetivo no era solo hacer que el modelo de Ford luzca anticuado, sino lograr que sus propios productos luzcan anticuados cada año, incentivando a los clientes a cambiar sus viejos automóviles por modelos nuevos. Años más tarde, el jefe de diseño de General Motors, Hurley Earl, discutió su rol en la creación de lo que él llamó obsolescencia dinámica. Nuestro gran objetivo es acelerar la obsolescencia. En 1934, el promedio de propiedad de un auto era de 5 años. Ahora en 1955 es de 2 años. Cuando sea de 1 año, habremos conseguido el tiempo ideal. Para el momento en el que dijo esto, General Motors era la compañía mejor valuada en el mundo y vendía la mitad de los vehículos comprados en Estados Unidos cada año. Actualmente, la compañía mejor valuada del mundo, Apple, parece haber seguido directamente estos lineamientos. Nuevos estilos cada año, los tiene. Nuevos colores cada año, los tiene. Las mejoras tecnológicas mínimas,
las tiene. Es decir, ¿estas innovaciones son útiles o son solo trucos para vender? La inspiración para General Motors y por ende para Apple proviene de la moda, donde la innovación real es casi imposible. Así que la única forma de hacer que la gente sienta la necesidad de comprar más es mediante la creación de estilos que duren una sola temporada. El problema es que pasas por estos estilos muy rápidamente y luego, ¿qué se supone que hagas? Bueno, se reciclan los estilos de hace algunas décadas. El iPhone también muestra esta tendencia al reciclar. Solo observa la forma en la que las esquinas eran inicialmente redondeadas, luego fueron hechas rectas y luego de nuevo redondeadas y ahora están rectas otra vez. ¿Cuánto quieres apostar que el iPhone 14 tendrá esquinas redondeadas? El punto es que en cuanto al diseño y al estilo, una cosa no es mejor que otra, solo es diferente. Esto parece ser suficiente para recordarnos que no tenemos lo mejor ni lo más nuevo y tenemos que correr a comprarlo. El único tipo de obsolescencia que deberíamos apoyar es la tecnológica, lo que nos trae de vuelta a las bombillas. En los últimos 20 años, las bombillas han pasado de ser incandescentes, como habían sido casi sin cambios por casi 100 años, a fluorescentes compactas y ahora a LED. Estas usan solo una décima parte de la energía y son capaces de durar entre 10 y 50 veces más. Eso es más brillante. Así que es más probable que vendas tu casa a que tengas que reemplazar una bombilla LED que hayas instalado dentro de ella. Hemos finalmente alcanzado lo que es, en esencia, una bombilla de luz eterna. Hey, este video fue patrocinado por NordVPN. Aparezco en un episodio del programa de televisión británico QI. Es un programa que me gusta mucho y se los recomiendo si no lo han visto. Está en Netflix, pero solo si estás en el Reino Unido. Creo que la televisión y el cine siguen atrapados en modelos de negocio anticuados donde dividen el mundo en territorios de emisión, lo que no tiene mucho sentido ahora que la información puede fluir libremente a través de Internet. Por suerte, con NordVPN todos pueden establecer su ubicación en el Reino Unido y ver lo que quieran. Si estás interesado en ver lo que se transmite en diferentes países, puedes conseguir un gran descuento en el plan de 2 años en nordvpn.com/BEES. Utiliza el código Veritasium para conseguir un mes extra gratis y al usar NordVPN también puedes proteger tu privacidad ocultando tu dirección IP. De hecho, puedes cambiar tu IP 2 veces para ocultar tu tráfico web con una capa extra de seguridad. NordVPN tiene una política de no registro si no rastrean, recogen o comparten sus datos, que es lo que muchas empresas grandes del mundo tratan de hacer hoy. Así que para tener privacidad al navegar y acceder a todos los espectáculos que el mundo ofrece, ve a nordvpn.com/BEES para obtener un gran descuento en el plan de 2 años y utiliza el código Veritasium para obtener un mes adicional gratis. Y todo esto es sin riesgo con la garantía de devolución de dinero de 30 días. Así que agradezco a NordVPN por patrocinar Veritasium y a ustedes por mirar. ¿Vienes para acá? Fue a modificarlo para el largo viaje a las Indias Occidentales. Lo que hizo fue construir un área de carga dentro del barco de manera similar a los depósitos de hielo. El hielo estaba suspendido para que no estuviera en contacto con el agua de deshielo, porque esta acelera el derretimiento del hielo y compactaban los bloques de hielo lo más posible. Tudor apostó todo, invirtiendo $10,000, la mayoría prestados, en la empresa, lo que equivale a más de $250,000 de hoy en día. Primero envió a su hermano menor y a su primo a la isla de Martinica para construir un depósito que estuviera listo al llegar. La mayoría desconoce la historia real de Alfred Nobel. Una mañana de 1888, Alfred Nobel se sentó a leer el periódico en su terraza. Hojeó las páginas con indiferencia y de pronto se quedó helado. El mercader de la muerte ha fallecido. El doctor Alfred Nobel, quien se hizo rico al encontrar formas de matar a más personas más rápido que nunca, murió ayer. Era su propio obituario. El periódico había cometido un error. Ludwig, su hermano mayor, había muerto en Francia y los periodistas los habían confundido. Pero en ese momento vio exactamente cómo lo recordaría el mundo. No como un inventor, sino como un asesino. Las palabras del obituario, el mercader de la muerte y todo eso, probablemente se han exagerado con el tiempo.
Aparentemente estaba enfermo, postrado en cama con resfriados, problemas estomacales y episodios de depresión. Más tarde diría, la mía era una patética vida a medias que tuvo que haber sido extinguida por algún médico compasivo cuando llegué gritando al mundo. Pero poco después de que Alfred cumpliera 9, recibieron una carta de su padre pidiendo que la familia se mudara a San Petersburgo. A principios de la década de 1850, las grandes potencias de Europa se preparaban para la guerra e Immanuel vio una oportunidad. Se dio cuenta de que la capital de Rusia era vulnerable a un ataque desde el mar. Así que se acercó al zar Nicolás I con planes para un nuevo dispositivo explosivo, uno que flotaría en el puerto y detonaría al contacto con barcos enemigos. Una mina marina. Meses después de su propuesta en el Mar Negro frente a Sinope, la marina rusa hundió una flota otomana y comenzó la Guerra de Crimea. El invento de Immanuel empezó a tener gran demanda. En la recién establecida fábrica de armamento Nobel creció rápidamente de tener unas decenas de empleados a tener más de 1000, produciendo minas, torpedos y otros explosivos para el ejército ruso. Como el dinero empezaba a fluir, Immanuel decidió invertir en la educación de Alfred. Y a los 17 años, Alfred se encontraba en un laboratorio en París estudiando con los mejores químicos del mundo. Y fue aquí donde conoció a un médico italiano llamado Ascanio Sobrero, quien hacía una demostración peculiar. Sobrero tomaba un trozo de algodón que parecía común y lo colocaba sobre un yunque, levantaba su martillo y... Es como un pájaro que se estrella con una ventana. ¿Verdad? Sí, es muy buena, ¿no? Sí, fue muy buena. Ese algodón estaba empapado de un nuevo material explosivo, nitroglicerina, y era algo que nadie en el mundo había visto antes. Hasta entonces el explosivo utilizado con más frecuencia era la pólvora, pero tenía un gran inconveniente. Es rápido, pero no tanto. Cuando lo hicimos era mucho más lento que la velocidad del sonido. ¡Ah! ¡Dios! Eso se debe a que todos los ingredientes necesarios, el carbono para el combustible, el nitrato de potasio para el oxígeno y el azufre para acelerar la reacción, están separados. Y si están muy lejos entre ellos, su reacción es demasiado lenta. ¡Anda, tú puedes! ¡Vamos! Pero si la pólvora se contiene, eso obliga a que estos reactivos se acerquen más entre sí y también atrapa el calor, lo que acelera la reacción. Y esto permite que la presión de los gases calientes se acumule hasta que... Es la explosión y luego el polvo que sale disparado y cómo se enciende. Sí, se puede ver cómo sale toda la parte de abajo y se enciende. Todas estas partículas deben estar muy cerca y ser lo suficientemente pequeñas y deben mezclarse correctamente para que se produzca esta reacción. Eso se siente un poco burdo, como que esa no es la forma ideal de hacerlo, en la que todas las moléculas estén justo una al lado de la otra. Esa es muy buena idea, colocar todas las moléculas una junto a otra para tenerlas disponibles y que puedan reaccionar rápido. Pero creo que puedo mejorarla. Puedes poner todo lo que necesitas en la misma molécula. Ok. Es lo que hace la nitroglicerina. ¿En serio? Sí. Ok. Ajá, es genial. Eso es aún mejor. Y por eso mismo es aún más potente. Cargamos tubos de ensayo con 15 gramos de pólvora y 15 gramos de nitroglicerina. Y luego los colocamos en bloques de arcilla para poder comparar su poder destructivo. Este es un bikini gauge para medir la sobrepresión de explosión. Y se llama bikini gauge en referencia a un dispositivo análogo de medición de sobrepresión de explosión que se usaba en las pruebas nucleares que se realizaron en el atolón Bikini. Tiene agujeros de diferentes diámetros y dentro tiene una película. Los círculos más grandes tienen más área y por lo tanto, bajo la misma presión, experimentarán más fuerza y se romperán primero. Los círculos más pequeños requieren más presión para romperse porque tienen un área menor. Entre más pequeños sean los círculos que se perforan, mayor es la sobrepresión de explosión. Pólvora negra en arcilla. ¡A cubierto! 3, 2, 1... Sí, hizo saltar el bloque un poco y la parte superior salió volando. Vamos a ver ese medidor de bikini. Se ve totalmente intacto. Se ve totalmente intacto. Sí. No pasó nada, ¿ok? Bueno. Bien, entonces dejemos eso para la nitro. Cuando la nitroglicerina explote, va a ser como si alguien disparara una calibre 50. No sé si has estado en el campo de tiro, pero va a ser explosión grande.
5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, Dios mío! Lo primero que vi fue que me llovieron pedazos de arcilla. Tengo pedazos de azul en todo el cuerpo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Miren esto. ¿Quedó algo? Sí, hay un montón de arcilla en esta ventana, en esa ventana, en esta ventana, en el medidor bikini. Es como un cuadro de Jackson Pollock. Imposible que haya grabado algo. Está roja la luz. Se va a blanco de inmediato, solo... Sí. Si en la luz está en Phantom roja, se hijo. ve rápido, es que es rápido. Tiene prisa para ¿cierto? venir a quedar en el semáforo. La nitroglicerina es increíblemente potente y obtiene esta potencia de su estructura molecular. La nitroglicerina es una molécula altamente inestable. Consiste en una cadena de 3 átomos de carbono con 3 oxígenos y unidos a estos 3 grupos nitro que son solo átomos de nitrógeno enlazados a 2 átomos de oxígeno. Estos grupos nitro son la causa de que la nitroglicerina sea tan inestable. El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, por lo que estos 2 átomos de oxígeno atraen los electrones del nitrógeno, lo que desplaza la densidad electrónica lejos de este tercer oxígeno. Pero ahora hay poca densidad electrónica compartida entre estos 2 átomos, lo que hace que el enlace entre los grupos nitro y la cadena principal sea mucho más débil. Quedan estos puntos frágiles y todo lo que se necesita es un poco de energía como la que se genera con el golpe de un martillo para que estos enlaces se rompan. Y ahora tenemos todos estos átomos intercambiando parejas y forman productos mucho más estables como gas nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Y este proceso libera una gran cantidad de energía y calor y lanza los productos a altas velocidades. Estos impactan otras moléculas de nitroglicerina, lo que provoca que sus enlaces se rompan, y si esto ocurre con suficientes moléculas al mismo tiempo, pues surge una reacción en cadena. Tienes una onda de choques y va a propagarse, y mientras se propaga, va a romper enlaces aquí. Su presión de explosión es más de 100 veces mayor que las presiones máximas que produce la pólvora. Hay muchas cosas que explotan, incluso cuando revientas un globo, esa es una explosión. Sí. Pero el tipo específico de explosión que nos interesa con la nitroglicerina es una detonación. La detonación es esa descomposición química que ocurre más rápido que la velocidad del sonido en el material. Lo que observamos en nuestros experimentos con nitroglicerina es que estas cosas pasan bastante rápido, como en menos de 100 femtosegundos rápido. No suelo manejar femtosegundos con frecuencia. ¿Qué tan rápido es eso? Un femtosegundo es 10 a la menos 15 segundos. ¡Qué locura! Entonces una molécula de nitroglicerina se descompone 3 billones de veces más rápido que un parpadeo. Y esta velocidad es una parte de lo que define a los explosivos de alta potencia. Pero Sobrero nunca tuvo la intención de descubrir un explosivo. Buscaba un medicamento para mejorar el flujo sanguíneo. Durante una prueba, mezcló glicerol con ácido nítrico y sulfúrico, y de repente explotó. Sobrero sobrevivió, pero las esquirlas de vidrio le dejaron cicatrices permanentes. Conmocionado, llegó a la conclusión de que esta nueva sustancia, la nitroglicerina, era demasiado peligrosa. Más tarde escribió: "Casi me avergüenza admitir que soy quien la descubrió". Pero Alfred no estaba de acuerdo. Para él, el golpe del martillo fue como un disparo de pistola. Fue como si alguien hubiera abierto de una patada la puerta de su mente. Fue un verdadero cambio en su carácter, porque era ese chico frágil, enfermizo, con dificultad para relacionarse con la gente, y luego descubre los explosivos y la química y cambia. Cuando trabajaba, por fin no se sentía deprimido, podía escapar a través del trabajo. Y tal vez a esa edad no estás pensando en todas las posibles consecuencias, simplemente te emocionas por lo que puede hacer. Lejos de temer su poder, creía que sería él quien desbloquearía y resolvería uno de los mayores problemas de la nitroglicerina. Si tuviera un frasco aquí y quisiera detonarlo, ¿cómo lo haría? Con una mecha larga. Pero lo sorprendente de la nitroglicerina es que una llama normal no la va a encender. Incluso si introdujera una mecha en ese frasco, no va a explotar. Aunque una mecha puede calentar la nitroglicerina, lo que hace que sus moléculas vibren más rápido e incluso puede romper algunos enlaces nitrógeno-oxígeno, normalmente no rompe tantos al mismo tiempo como para detonar el resto del líquido. Entonces, no explota. Sin embargo, si la dejas caer... Pero incluso ese efecto no es consistente. Pusimos un frasco suelto en la parte trasera de este carro a control remoto, esperando que el camino accidentado la activara.
Y... nada. ¡No inventes! Parece que siempre explota cuando no quieres y no explota cuando quieres que lo haga. Es muy paradójico. En 1852, cuando Alfred regresó a Rusia, se mudó a un pequeño apartamento con su hermano Robert y convirtió su cocina en un laboratorio improvisado. Buscaba una forma confiable de detonar la nitroglicerina. Soñaba que algún día podría potenciar las minas marinas de su padre. Pero cuando la guerra de Crimea terminó en 1856, el gobierno ruso se negó a cumplir los contratos que habían firmado durante la guerra. Así que la fábrica Nobel se vio obligada a cerrar e Immanuel se declaró en bancarrota por segunda vez. Alfred escribió más tarde que su padre era un hombre brillante, pero fracasado al fin y al cabo. Entonces Alfred regresa a Suecia y decide que no va a cometer los errores de su padre. ¿En qué piensa? En seguir con la nitroglicerina. Piensa que si puede lograr eso, tendrá éxito bajo sus propios términos. Para el verano de 1862, Alfred, de 28 años, sentía que iba por buen camino. Emocionado, reunió a sus hermanos en la ribera del lago Mälaren, justo detrás de su taller en Estocolmo, y sacó un tubo de metal con una mecha que sobresalía por arriba. Lo encendió y lo lanzó al agua. Get more done with Gemini, your everyday AI assistant. Handle work with ease, from deep research and brainstorm. Y lo lanzó al agua. ¡Qué locura! Por fin había encontrado una manera fiable de detonar nitroglicerina. Su forma final funcionaba algo así. Alfred tomó un recipiente con nitroglicerina, insertó un tapón de madera y lo rellenó de pólvora. Luego, cuando se encendía la mecha, la pólvora en el interior explotaba y la explosión se expandía hacia abajo. Y ese impacto repentino era el golpe necesario para detonar la nitroglicerina. Era como el martillo que golpeaba el yunque. Necesitamos un detonador para esto. Ahora Jesse va a agregar un detonador, la primera gran aventura de Alfred Nobel. Puedo sentir que mi corazón está latiendo más rápido de lo normal. Sé que es seguro, pero la verdad no esperaba que esto me pusiera tan nervioso. ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué fue eso? Agáchate. Así, ok. Me quedo agachado, van a despejar el área. ¡Todo despejado! Ay, por Dios. Ok, Henry, ¿qué te pareció? Fue asombroso. ¿A esto viniste? Sí, por supuesto, fue una locura. Mira cómo dejó la huella exacta de la botella, medio metro abajo. Ok, mira, hasta se perforó el penúltimo agujero. El más pequeño no está perforado. Sí, wow. Así que este es todo el rango de nuestra capacidad de medición. Sí, te voy a ver por aquí. Es increíble. Su invento, el detonador, se refinó para emplear un explosivo más estable que la pólvora, el fulminato de mercurio. Se convirtió en el primer método confiable para detonar nitroglicerina a voluntad. El diseño fue tan efectivo que permaneció casi sin cambios por décadas. Creo que sería difícil argumentar que este avance no ocupó un lugar en prácticamente todos los dispositivos explosivos que vinieron después. Quizás el desarrollo más importante desde la invención de la pólvora. La misma idea, usar una pequeña explosión para provocar una mucho mayor, se emplearía más tarde en las bombas atómicas para iniciar reacciones nucleares en cadena. Con la invención del detonador, el uso de la nitroglicerina finalmente se volvió práctico. Puede romper roca y hacer túneles de forma mucho más efectiva. La nitroglicerina aceleró dramáticamente la excavación industrial. En una mina, la tasa de perforación casi se duplicó de 0.76 a 1.34 metros por día. Y en México hubo cuadrillas que reportaron que 15 hombres con nitroglicerina podían hacer el trabajo de 25 con pólvora. Y empezaron a llegar órdenes de compañías mineras, ingenieros y constructores ferroviarios de todo el mundo. Para satisfacer la repentina demanda, Alfred comenzó a producir nitroglicerina en Suecia con el apoyo de su hermano menor, Emil. Pero el 3 de septiembre de 1864, un pasante le pidió ayuda a Emil para mover una caja. Los dos comenzaron a levantarla, cuando de repente, la fábrica quedó destruida. Un testigo escribió esto sobre la explosión.
Lo más espantoso fue ver los cadáveres mutilados esparcidos por el suelo. No solo habían perdido la ropa, sino que a algunos les faltaba la cabeza y tenían la carne arrancada de los huesos. Esas masas amorfas de carne y hueso parecían poco o casi nada cuerpos humanos. Emil, con solo 21 años, y otras 4 personas, el pasante, un conserje, un joven obrero y un carpintero que pasaba por allí, murieron en la explosión. Alfred se culpó a sí mismo y juró no permitir que eso volviera a suceder. Haría segura a la nitroglicerina